Muy buenas noches. Voy a realizar la sustentación del proyecto de grado titulado Incidencia de la música en estudiantes con implante coclear. Para comenzar quisiera decir que este proyecto de investigación nace de la experiencia que se dio en la práctica pedagógica de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional. Como tal, de esa experiencia se tienen en cuenta cuatro elementos importantes, que son el practicante, la población, la institución y como tal una serie de momentos en los que se divide estos procesos formativos musicales. Para comenzar, bueno, el practicante, que en este caso pues fui yo, es necesario y es importante hablar del practicante porque cuando uno, o sea, en el proceso de formación, por lo menos que tuve yo, me adquirí, durante todo el proceso de formación adquirí muchas herramientas a nivel musicales y también pedagógicas que me permitieron entender cómo llegar a los estudiantes, cómo poder enseñar la música, cómo encontrar diferentes formas de llegar a un grupo de estudiantes determinado. Pero cuando se llega o llego a este colegio, llego a la institución Nuestra Señora de la Sabiduría, que pues trabaja con personas con discapacidad auditiva, fue algo totalmente diferente a lo que se venía, digamos, pensado en mi proceso de formación. Porque trabajar con esta población es diferente, es bastante diferente y pues en ese momento uno como practicante conoce muchas herramientas a nivel musical, pero no conoce herramientas que puedan permitir abordar esta población. Entonces, para hablar de la población y hablar de esta experiencia, cuando se llegó a hacer la práctica pedagógica en primera medida, cuando uno como músico está, digamos, acostumbrado a cantar y a hablar y a decir muchas palabras, digamos, de manera rápida. Digamos, en mi caso, yo tiendo a hablar un poco rápido, los estudiantes no entendían, no podían comprender muy bien lo que yo decía. Fue cuando comencé a darme cuenta que ellos no tienen digamos, esa capacidad o no estaban en el momento adecuado para entender cada palabra que estaba diciendo, por lo cual siempre escuchaba que ellos me pedían que por favor hablara un poco más lento, en algunos momentos un poco más duro, porque también no alcanzaban a escuchar bien lo que yo decía. Y bueno, entonces es una población que también pues tiene una discapacidad auditiva, son estudiantes que algunos no pueden escuchar del todo, otros pueden escuchar algunas cosas. Entonces había que cambiar la forma de acercar a esta población. También es una población que habla y utiliza la lengua de señas como una herramienta para comunicarse. Por ende, pues bueno, afortunadamente antes yo realicé 2 selectivas en lengua de señas, me fui acercando a esta población, pero llegar e interactuar con ellos y sobre todo dar clases, hacer una actividad musical, dar una clase de música, es algo totalmente diferente. Entonces aquí llegamos como tal a hablar de la institución. La institución Nuestra Señora de la Sabiduría es un colegio que fue creado, fue construido por un grupo religioso de digamos como tal, las monjas de la sabiduría, de la congregación de la sabiduría, y ellas forman este colegio primero fue para mujeres, para niñas en condición, en estado de vulnerabilidad. Ya después se abre la posibilidad de que estudien y trabajar y apoyar el desarrollo formativo de estudiantes con discapacidades auditivas. Ya después se abre nuevamente más posibilidad para los estudiantes con discapacidades en general, tanto cognitivas, físicas, etc. Entonces, esta experiencia que se dio entre los estudiantes, la institución y como tal el docente de música en formación, del practicante, se basa en 3 momentos. Un primer momento que es de reconocimiento y exploración, fue, digamos, llegar a ese contexto, entender el contexto, darse cuenta de la situación fisiológica de los estudiantes, también social, de su forma de relacionarse, porque algunos son bastante introvertidos, entonces no expresan muchas cosas, a veces se sienten, digamos, como ese rechazo, entonces se hacen a un lado y es un poco difícil a veces acercarse a ellos. Y reconocer eso, o sea, reconocer que no se podía simplemente utilizar herramientas musicales y ya, porque
no podían entender muchas cosas de lo que se estaba diciendo. Entonces se llegó a un segundo momento que es un diseño de estrategias de intervención para poder llegar y cubrir y abordar realmente de una manera adecuada a esta población. Ya en el tercer momento se puede aplicar estas estrategias teniendo en cuenta todos los elementos que se vieron involucrados, y asimismo se fueron dando unos hallazgos y unos resultados que fue básicamente una de las razones por las que se dio el proyecto de investigación: encontrar estos elementos y estos resultados relevantes, importantes. Es importante hablar de algunas definiciones y hablar de algunos conceptos teóricos, como lo de la sordera y la hipoacusia. Como tal, en algunos libros y muchas veces cuando uno comienza a leer y a conocer sobre estos términos, uno se da cuenta que utilizan mucho los términos sordera e hipoacusia, y a veces lo hablan como si fueran el mismo término. Es importante conocer que la sordera es como tal el grado total o profundo de discapacidad auditiva, ¿sí? Donde es una discapacidad auditiva total, los estudiantes no pueden escuchar nada. La hipoacusia es una sordera parcial, pueden llegar a escuchar algo de los sonidos que lo rodean. Como tal, esta discapacidad auditiva se genera a partir de diferentes razones. Pueden ser por golpes, puede ser por virus, por medicamentos incluso. Entonces, en sí, muchas personas y cada uno de nosotros realmente somos muy vulnerables y no estamos tan exentos de sufrir esta discapacidad. A partir de esto se generan una serie de implicaciones tanto sociales como educativas, en donde, bueno, al tener esta discapacidad auditiva, tener algunas dificultades para comunicarse en un mundo donde pues la mayoría pueden hablar, o sea, pueden escuchar, sí pueden escuchar, y por eso mismo desarrollan su lenguaje de una manera un poco más completa. Entonces esto primero genera un rechazo por parte de ellos, porque se puede llegar a entender que no todos lo entienden, entonces no puede comunicarse bien, no puede expresar lo que siente. Y educativas porque se espera que, digamos, en un curso, digamos, segundo, tercero, ya los estudiantes sepan leer, escribir, y en estos casos, como algunos no tienen la posibilidad de poder tener estos, digamos, algunos aparatos que apoyan esta discapacidad y permiten que sea mucho más fácil de abordar esta discapacidad auditiva y se pueda llegar a un proceso de rehabilitación. No todas las personas que sufren de una discapacidad pueden llegar a tener esta posibilidad. Entonces hay un atraso porque al no poder escuchar, no comprender ese lenguaje que es oral, no van a poder escribir, no van a poder hablar ni escribir, y por lo tanto no van a llegar a textos que se necesitan, digamos, a nivel educativo. Por eso el docente debe llegar a otras estrategias. Como tal, Liliana Patricia Villalobos, que es una pedagoga quien escribió un proyecto de investigación titulado El niño sordo, habla sobre, dice una frase que es bastante importante, que dice que todo, o sea, el ser humano es un ser que necesita la comunicación. Por ende, esto nos dice que se puede, o sea, la frase como tal dice: el hombre es un ser social que por naturaleza cuya interacción depende de la comunicación. Entonces, esa comunicación, pues, no solamente se puede dar a nivel de la lengua oral. Entonces, se pueden hallar otras formas de comunicación a nivel corporal, a nivel escrito, incluso a nivel de dibujos, a nivel de imagen. Entonces, esta comunicación se puede ver también permeada, se puede ver apoyada por los procesos de educación musical. Entonces, aquí en este momento, digamos, podemos encontrar digamos, algunos proyectos anteriores de investigativos, digamos, como el que hizo Claudia Cárdenas y Xiomara Escobar, que hicieron también, son estudiantes de la Universidad Pedagógica, e hicieron un proyecto titulado Aportes pedagógicos para el mejoramiento de las habilidades comunicativas en jóvenes con deficiencia auditiva de edades comprendidas entre 10 y 14 años. Entonces, aquí también podemos encontrar que hay más docentes involucrados y docentes que buscan esa relación entre música y cómo la música puede ayudar a la comunicación. También es importante y cabe resaltar que el Estado también promueve
unas políticas de inclusión, unas políticas que permiten a los estudiantes con discapacidad tener oportunidades igual que las personas que no la poseen. Está el decreto número 470 del 12 de octubre de 2007, el cual habla sobre las políticas de inclusión y como tal en general garantiza que cada persona debe tener la posibilidad de llegar, o sea, tener una formación académica adecuada, y se debe garantizar, todo el Estado en sí debe garantizar que toda persona tenga ese derecho a la educación. Bueno, como tal, quisiera hablar, pues, hay distintos sistemas tecnológicos de apoyo para la discapacidad auditiva. En sí, me voy a enfocar en el implante coclear, ya que es el sistema como tal que tienen los estudiantes, en el cual se basó esta investigación. Entonces, el implante coclear, como tal, pues bueno, es este aparatico que pueden ver acá, es un implante que se coloca a nivel quirúrgico. No solamente es este aparato que se ve por fuera, sino internamente se hizo una cirugía. La niña que está aquí en la foto pasó por una cirugía en donde pues le colocaron el implante que va interior, y afuera está, bueno, un imán en el que se recogen como tal, perdón, tiene este audífono que está acá, que es donde se recoge todos los sonidos que se escuchan, y pasa a través de esta cuerdita, este cable, para llegar al imán, y ese imán es el que transmite al implante que está interno, y llega toda la información que está exterior, y la lleva directamente al implante que está adentro, y la transmite por el nervio auditivo hasta llegar al cerebro, y de esa manera el cerebro codifica el sonido. Entonces de esta manera es que la persona que sufre una discapacidad auditiva puede volver a escuchar. Como tal, el implante coclear fue relevante para esta investigación porque pues, en mi caso, cuando se realizó la práctica, pude dar cuenta de que los estudiantes que tenían el implante coclear funcionaban como un intermediario entre los sordos y los oyentes. Entonces, cuando uno llega como docente con muy pocas habilidades, digamos, en señas, donde solamente por mucho uno conoce el abecedario y algunas palabras y alguna forma de estructura, digamos, gramatical en lengua de señas, entonces estos estudiantes ayudaban a traducir lo que uno quería decir a veces también en señas, ayudaban a hablar con sus compañeros, funcionaban muy bien como líderes de su grupo, para que sí, la actividad fuera llegada, o sea, pudiera llegar a todos. Básicamente, bueno, entonces estos estudiantes, la práctica se realizó con un grupo, con dos grupos que eran segundo y tercero. Pues al principio fue desde preescolar hasta quinto, el grupo se fue disminuyendo porque pues, la práctica se dio desde el 2015, fueron 4 semestres de práctica. Y los grupos se fueron dividiendo y se fueron como alternando con los diferentes practicantes. Y al final, pues el proyecto de investigación se dio con 2 estudiantes que hacían parte de los cursos segundo y tercero. Entonces, estos estudiantes pues son Héctor Reyes y Paola Solís. Son estudiantes de 12 y 13 años actualmente. Y bueno, para hablar un poquito, Paola fue implantada desde los 4 años, lleva un proceso de rehabilitación mucho más largo, por lo que lleva desde los 4 años. Le gusta mucho escribir, tiene algunos problemas de escritura, le gusta mucho hablar. Ella al principio no cantaba mucho, se le apagaba el implante constantemente porque ¿qué pasa con el implante? Funciona con batería. Entonces cuando se les apagaba el implante pues quedaban totalmente incomunicados. Paola habla un poco de señas, no conoce todo como tal la estructura de las señas para poderse comunicar, y entonces si se le apagaba el implante dejaba de realizar la actividad. Al final, en el último periodo de la práctica, ya incluso llegaba a improvisar. Ella, o sea, se cantaba una actividad y ella improvisaba con más palabras, con el mismo ritmo que se estaba realizando. Entonces, así se le apagara también el implante. También se alcanzaba a reprimir un poco, a deprimir un poco, pero seguía con la actividad y lo hacía de una manera mucho más adecuada. Héctor fue implantado desde los 11 años, o sea, lleva más o menos unos 2 años con el implante. Está también, digamos, en ese proceso de rehabilitación, con terapias, con fonoaudiólogos, que son los que se encargan de
en la ayuda de este proceso de rehabilitación. También ya ha mejorado mucho su escritura. Al principio tampoco cantaba mucho, es un poco más agresivo, no le gustaba. Paola tiene sordera profunda y Héctor tiene una hipoacusia alta, entonces por eso la necesidad del implante coclear. Entonces Héctor se le dificultan algunas consonantes y a nivel de escritura también está un poco bajo. Entonces vamos a escuchar un poco de una entrevista pequeña que se le hizo a Héctor y a Paola, en donde simplemente se les pidió que se presentaran y que cantaran una canción que más les gustara. Héctor Radio Cocanea Javier tiene toche. Y la canción Ale chucha, ale chucha, come la lechucha, un sanito cuéntame en el cielo tú que ves cuando hay lluvia o con sol siempre cantas tu canción. Entonces, como podemos dar cuenta, estos estudiantes, pues se puede notar, digamos, su dificultad para producir algunas consonantes, y como, digamos, en el caso de Héctor, necesitó de la lectura, que tiene una lectura un poco avanzada, entonces puede apoyarse con eso, pero igual aún así se le dificulta la memorización de palabras y la pronunciación de las mismas. Durante todo el proceso de la práctica cada semestre se realizaron unas muestras en donde se podía como mostrar el trabajo que se hacía durante todo el semestre. Estas fueron dos de las muestras, digamos que la primera muestra, la muestra de la izquierda es de los primeros semestres, la segunda ya responde a semestres más avanzados, en donde ya pues, se puede mostrar, digamos, como al principio uno como docente de música pretende llegar a que los estudiantes puedan cantar como tal bien la canción y aparte apoyarse con instrumentos. Salió muy bien el ejercicio, les gustó bastante, pero aún así se pudo haber realizado muchas más cosas que, digamos, como lo que se muestra en el video de la derecha, en este caso, donde ya se hace uso de otras herramientas, se dibuja un contexto, se disfrazan de marineros, se utilizan más herramientas para poder llegar a eso. Vamos a escuchar un poco de las dos muestras. No sé nada porque no quiere. Vive sana una, no sé nada y que no tiene. Ya no sé nada y que vive sana una, no sé nada y que no tiene. Entonces, como se muestra, es una ayuda bastante grande el tener esas herramientas visuales de dibujar el barquito, ya de usar las señas. O sea, en el video a la izquierda no se hace uso de las señas, ya en el segundo, al hacer el uso de las señas, al tener todas estas herramientas, muestra que se puede trabajar mucho mejor con los estudiantes. Entonces, como tal,
o sea, todo esto que se acaba de ver fue una de las razones, o sea, al encontrar como que había una población que tenía una discapacidad en específico, que tenía unas necesidades que abordar específicamente y que es necesario conocer de unas habilidades comunicativas, de entender que se debe abordar y conocer diferentes estrategias, fue una de las razones para que se hiciera este proyecto de investigación con el fin de demostrar que primero existe esta población, segundo que se pueden utilizar unas herramientas pedagógicas para mejorar el desarrollo de estos estudiantes y aparte mostrar cómo la música es un agente influyente para el desarrollo formativo de esta población. De aquí nace y se desprende la pregunta de investigación que habla sobre qué elementos fisiológicos, cognitivos, socioafectivos y comunicativos se pueden observar dentro de la práctica pedagógica entre el docente de música en formación y los estudiantes con implante coclear. A partir de esto, pues salen una serie de objetivos, como son el reconocimiento de elementos fisiológicos, cognitivos, socioafectivos y comunicativos que interactúan en esta población, como tal es el que responde a la pregunta de investigación, reconocer las características de esta población, exponer las políticas, retroalimentar sobre las herramientas para el crecimiento como tal, tanto de la institución como el docente de música que trabaja en este contexto, describir el perfil del docente, sugerir unas estrategias de intervención como tal para el repertorio y ser parte de esta cadena de proyectos de investigación que hablan sobre discapacidad auditiva y poder fomentar el trabajo sobre estas poblaciones y asimismo mejorar el desarrollo y como tal agrandar ese espectro de discapacidad y que todo el mundo conozca al respecto. La metodología que se usó fue una investigación, como tal es una investigación cualitativa, según lo habla Hugo Cerda. La investigación cualitativa lo que busca es hablar en sí sobre cualidades como tal de un cierto objeto de estudio. No se habla como tal de cuantificar, no se habla de elementos cuantificables, sino se habla de elementos que son tanto como cognitivos, socioafectivos, son emocionales, son sociales, entonces algo que no se puede medir, por lo tanto es cualitativo. Hernández Sampier y Fernández Collado y Baptista hablan sobre la investigación descriptiva, o sea, la investigación tiene un enfoque descriptivo, por lo que hablan que el investigador, el autor de la investigación, describe una cierta situación, describe unos elementos que se presentan en esa situación y cómo todo esto, tanto contexto como elementos, interactúan y surgen ciertas evidencias. Se utilizaron diferentes herramientas de recolección de los datos, según lo habla Taylor y Bogdan, que son la observación participativa, donde el docente de música tanto observaba lo que sucedía en el salón, también participaba, o sea, se involucraba en estos contextos. Se tuvieron en cuenta los diarios de campo, todo lo que se escribió sobre lo que se fue dando en la marcha de la experiencia pedagógica. También se tuvieron en cuenta las planeaciones de clase, cómo estas fueron evolucionando, y se hicieron una entrevista semiestructurada, tanto a los docentes, a los estudiantes y a los otros practicantes de esta institución. A partir de todo esto se encuentran unos hallazgos, los resultados como tal de todo lo que sucedió dentro de este proceso investigativo, lo cual son las políticas de inclusión. Se encuentran y se dan cuenta de que hay unas políticas de inclusión que cubren esta población. Se habla de la interdisciplinariedad, de la necesidad de utilizar diferentes disciplinas, no solo las musicales, para poder mejorar el desarrollo de la actividad musical en estas clases. Se da cuenta de la importancia de la lengua de señas colombiana como una herramienta del docente para poder comunicarse con sus estudiantes, el manejo corporal, el uso del cuerpo, de la actitud, del comportamiento, de actividades también que fomenten el cuerpo para trabajar con ellos. Se reconoce lo que es la comunicación aumentativa y alternativa, lo cual lleva al uso de dibujos, imágenes, material didáctico, manualidades para poder abordar mejor los temas que se quieran trabajar en clase. Entonces se dibujaban, si la canción hablaba de un barco, se dibujaba como tal el barco, se hacía el barco, y también se llegó a trabajar con instrumentos creados por los estudiantes también para que conozcan y diferencien las distintas sonoridades que hay. Y como tal, se tiene que dar cuenta de cómo es la educación musical con estudiantes con implante coclear, cómo
términos de ritmo, de timbre, de altura, de intensidad, cómo se dan en ellos, en donde el ritmo es también algo visual, donde el timbre, hay ciertos timbres, digamos como el caso de la flauta dulce soprano, que son timbres que son incómodos para ellos porque pues lo que recibe el implante, lo que recibe el aparato es una frecuencia muy dura, entonces les duele. A nivel de intensidad también a veces se les dificultaba reconocer qué es lo suave, qué es lo duro, las cosas muy suaves obviamente no llegaban a escucharlas. Entonces lo que se dificultaba a veces es el proceso de digamos, los matices de piano y forte. Y a nivel de alturas igual, digamos en el caso del trabajo de la altura, se utilizaron diferentes estrategias como la utilización de un globo para que ellos diferenciaran a nivel de las vibraciones, que cuando las vibraciones eran muy rápidas era un sonido alto y cuando no era un sonido grave. Se habla también de un hallazgo importante que es como tal el perfil del docente de música. Este dibujo como tal nace de las entrevistas que se dieron a los practicantes, a los profesores y como tal del autor, en este caso yo, que habla sobre cuáles son las herramientas o cuáles son las habilidades que debe tener este docente. Entonces como tal habla de implementar las buenas estrategias de enseñanza-aprendizaje, que es estar abierto a nuevas metodologías, conocimiento de la población a la que llega, dominio de su voz, amor por el canto es una herramienta muy importante con esta población, conocimiento de la lengua de señas, uso de herramientas didácticas e interdisciplinarias, como lo hablamos anteriormente, el canto, los dibujos, etc. Capacidad para motivar a los estudiantes, ya que si se acaba la pila o se deprimen por ello, pues hay que saber cómo trabajar, cómo llegar a comunicarse con ellos y poder incentivar la continuidad de la actividad. Direccionar la música en cuanto a cómo se debe utilizar la música para describir una historia para ellos, no solamente el cantar por cantar, sino describir cosas y bueno, otra serie de habilidades que fueron relevantes en este hallazgo. También uno de los elementos más importantes que se encontraron en este proyecto fueron las habilidades comunicativas que responden a escuchar, hablar, leer y escribir, que no es netamente, digamos, como lo conocemos los oyentes. Escuchar no solamente a nivel auditivo, como ya hablamos, también se puede escuchar a nivel visual, a nivel corporal también se puede escuchar. Hablar también responde al uso de la lengua de señas, al uso de repetir un ritmo, de utilizar el cuerpo para describir algo. Leer también responde tanto a la lengua de señas, también se habla del lenguaje escrito español, y el uso de imágenes para también describir una historia. Todo esto ayuda a la actividad musical, a entender al niño la historia, porque no solo se lee con palabras, se pueden leer imágenes y entender una historia. Y escribir habla también de cómo se lleva también eso, o sea, utilizar las imágenes, utilizar la lengua de señas y muchas más estrategias para ir motivando, ir desencadenando estos procesos hasta llegar quizás en ese proceso de rehabilitación, llegar a estas 4 habilidades como las conocemos los oyentes. Se habla también de un repertorio, se sugiere un repertorio que pueda permitir el trabajo con los estudiantes. En este caso vemos la canción Ayepo de Luis Pesetti, que utiliza sílabas, a pesar de no ser una historia. O sea, dentro del documento encontramos también muchas canciones que hablan de historias, como lo escuchábamos con El sapo no se lava el pie o Arquito, que relatan historias, y eso también facilita. Pero en el caso de estudiantes, si uno quiere trabajar un proceso, digamos, vocal, los estudiantes tienen, o sea, hay algunas consonantes que se les dificultan, como lo de la S, la K, la R, la Y. Son consonantes muy difíciles que a veces es preferible evitar en el caso de que uno quisiera trabajar un proceso vocal. Entonces en esta canción vemos sílabas que son bastante sencillas y que a los estudiantes, a pesar de no tener una historia, no tener un significado, también les puede llegar a gustar. Ya como tal, para finalizar, llegamos a una serie de conclusiones y reflexiones en donde pues encontramos todo lo que se habló de este proyecto de investigación. Está el reconocimiento de los elementos fisiológicos, cognitivos, socioafectivos y comunicativos. A nivel de fisiológico, entender cómo funciona su capacidad auditiva; cognitivos, que saber que hay un retraso académico, que no hay, a veces hay una dificultad a nivel de concepto de término de que hay no hay una diferenciación entre lo que es el significado y el significante.
Luego hablamos de otra conclusión, que es el conocimiento de las implicaciones sociales y educativas, saber que esto les afecta a nivel social y educativo, reconocimiento de las habilidades comunicativas como estrategia pedagógica, saber que si uno se enfoca en esas 4 habilidades puede llegar a ser una planeación de clase bastante interesante para abordar esta población, conocimiento de las políticas de inclusión, saber que se debe garantizar la educación a toda persona sin importar su condición, describir el perfil del docente de música, saber que no solamente se habla de tener habilidades musicales, sino una gran gama de elementos, incluso interdisciplinares, para llegar a esta población, y se llega a la recopilación de un repertorio que responde a las necesidades de esta población. También se habla de unas propuestas y unas recomendaciones como tal para los demás docentes y las personas que quieran acercarse a esta población, y es tener en cuenta que se puede llegar a incentivar a todas las instituciones como tal de educación que sean adecuadas para responder a las necesidades de la población con discapacidad, que tengan elementos a nivel de imágenes, de recursos físicos como tal para poder trabajar más con estas poblaciones. También que las instituciones de educación superior que forman docentes actualicen su pensum y puedan, incluso no tiene que ser algo totalmente complejo, sino con cosas sencillas, con herramientas sencillas como el aprendizaje de la lengua de señas, el conocimiento de la comunicación aumentativa y alternativa. Esto hace que los docentes que están en formación sepan que en algún momento pueden llegar a trabajar con esta población, porque se habla de que más o menos el 17% de la población, ¿sí? Según el censo que se hizo en el 2005, hay 455.718 personas con discapacidad auditiva. De estas personas, el 49% de los estudiantes, que responde más o menos a unos 8.977 estudiantes, tienen una discapacidad auditiva y se encuentran en los grados de primaria. Entonces, quiere decir que cualquier docente que está en formación, o cualquier practicante, o incluso los ya profesionales, pueden llegar a tener un curso en el cual se encuentra una persona con discapacidad. Por ende, debe conocer estas actividades, y es por eso que las instituciones que forman estos docentes deben tener esa capacidad de poder enseñarle al docente y de darle al docente estas habilidades. También se sugiere que la práctica pedagógica de todo docente, de también los docentes, sobre todo los docentes de música, en formación, hagan su práctica también en estudiantes con discapacidad, y en este caso discapacidad auditiva, y esto también pues que permita incentivar a muchos más docentes, a muchas más personas a continuar con estos proyectos que se enfocan en la población con discapacidad auditiva, porque nuestro deber como docentes y también como músicos es poder comunicar, que todos podamos comunicarnos, y obviamente que se esté en armonía. Entonces por ello es deber de todos conocer las herramientas y las habilidades necesarias para poder comunicarnos. Muchísimas gracias.